Hola, ¿cómo están mis queridos alumnos? Les traigo un nuevo video para poder explicar un tema que a mí me preocupa mucho y que cuando estamos en griego 1, el nivel más básico, es un poco difícil de entender. Es difícil de entender primero porque nosotros en el castellano no usamos la declinación. Quiero hablar de la declinación. Un puro vestigio, por así decirlo, de declinación que tenemos es nuestros pronombres, pero la verdad es que nosotros no tenemos declinación y por lo tanto cuando nosotros comenzamos a hablar sobre las declinaciones se nos produce un tremendo problema. Entonces quiero hacer un ejercicio para hablar de las declinaciones en griego. Que es un tema, como les decía, difícil, un poco difícil de explicar y también un poquito difícil de asimilar por los alumnos debido a la experiencia que he tenido enseñando, ¿ya? Entonces quiero explicarlo, la verdad, de una forma muy simple en base al castellano. Cuando nosotros nos acercamos al griego tenemos que tener cierto conocimiento del castellano y nosotros como hispanohablante o como castellano hablante no los tenemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos y voy a escribir una oración: Juan regala un vestido de lino a María, ¿ya? Esa es mi oración. Juan regala un vestido de lino a María. Esta es una oración que tiene un verbo, que es el verbo regalar, ¿verdad? Y que además las oraciones en castellano tienen sujetos y complementos, directo, indirecto, circunstancial y un montón más. No necesitamos conocerlos todos, pero sí necesitamos conocer algunas, ¿ya? Entonces, nosotros en castellanos, decimos que la persona que ejerce, está ejecutando la acción del verbo es el sujeto, ¿ya? Entonces en esta oración, cuando decimos Juan regala algo, que es un vestido, a una persona que es María, él es el sujeto. Entonces tenemos que recordar que él es el sujeto, ¿ya? Un vestido, de acuerdo al castellano, es el complemento directo o el objeto directo. De lino es un complemento circunstancial, ¿ya? Y a María es el complemento indirecto. Muy bien, entonces, con este conocimiento, ¿cómo yo reconozco, me pueden decir cuál es el complemento directo, circunstancial e indirecto? Fácil. No tan fácil, pero fácil, no, tampoco es un asunto súper complejo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, a, estamos diciendo el complemento indirecto, ¿ya? Voy a marcarlo acá. Entonces, esta preposición es súper importante. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos de algo, que marca una procedencia, un material, estamos hablando de complemento circunstancial, ¿ya? Entonces, esto van a darnos pistas de los distintos complementos que tiene la oración, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque ahora tenemos que hacer el traspaso al griego. Esto es español y vamos a hacer un traspaso al griego. El griego tiene 5 declinaciones, perdón, el griego tiene 5 casos, ¿ya? Y dentro de esos casos y podríamos decir que estos casos se correlacionan con estos elementos de la oración, ¿ya? Entonces el sujeto en griego va a ser el caso nominativo. El complemento directo va a ser el caso acusativo. A María es el complemento indirecto va a ser el caso dativo. Y de lino, que es el complemento circunstancial, va a ser el genitivo, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Esto es importante reconocer estas funciones o estas partes de la oración, porque de esa forma vamos a poder identificar los casos en griego.
¿ya? Me falta uno que lo vamos a hacer en la segunda oración, ¿ya? Entonces, yo hago un ejercicio cuando estoy enseñando el griego que le llamo hablar en trucho. Hablar en trucho, así como hablar falsamente, ¿ya? Y de esa forma trato de relacionar estas funciones de la oración, las funciones gramaticales que tienen estas palabras de la oración con los casos y por lo tanto con la declinación, ¿ya? Nosotros en castellano los sustantivos no cambian su forma, cambian cuando se trata de número, por ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir un vestido o varios vestidos. Cuando estoy pluralizando voy a solamente ponerle una S y con todas sus variaciones. A veces es S, a veces una S, ¿ya? Pero eso es todo. Cuando nosotros estamos declinando en griego, cuando queremos poner las funciones gramaticales de las personas en la oración, no va a depender del orden que tengan en la oración, como en el castellano, sino que va a depender de su terminación. Entonces las palabras van a variar. Igual que en el castellano, los verbos varían de acuerdo a la persona que ejerce la acción, y eso se llama conjugación. En el griego van a variar los sustantivos, los adjetivos y los pronombres de acuerdo a la función que van a ejercer en la oración, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a hacer aquí una relación, ¿ya?, entre cada uno de ellos. Voy a poner aquí los casos. Y en el castellano nosotros tenemos sujeto, tenemos complemento indirecto, tenemos complemento circunstancial. Perdón, primero quiero ponerlo en el orden del griego para no equivocarme. Tenemos el complemento circunstancial, tenemos el complemento indirecto, el complemento directo, y voy a poner aquí una frase, ¿ya?, porque la verdad es que me cuesta definir dentro del castellano el caso del griego, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de sujeto, como lo mencioné anteriormente, ese es el caso nominativo. Cuando nosotros hablamos de complemento circunstancial, vamos a mencionar el genitivo. Esa es la correlación. Cuando estamos hablando del complemento indirecto, estamos hablando del dativo. Cuando hablamos del complemento directo, estamos hablando del acusativo. Y finalmente una frase que se va a llamar el vocativo, ¿ya? Eso lo vamos a ver con la segunda oración, ¿ya? Como dijimos que las terminaciones cambian, para cada declinación el griego va a cambiar su terminación. Nosotros no la cambiamos, cambia el orden de la oración. Si por ejemplo es María quien regala un vestido de lino a otra persona, por ejemplo a Juan, ponemos María adelante y entendemos por el orden de la oración que ella es la que ejerce la acción, ella es el sujeto, ¿ya? Entonces nosotros dependemos del orden de la oración. En el griego no, en el griego va a depender de la terminación. Y por ejemplo los sustantivos, en una de las tantas declinaciones que tiene el griego, va a tener la terminación os. El complemento circunstancial, que es el genitivo, va a tener la terminación ou, que se pronuncia como u. El complemento indirecto, que es el dativo, va a tener la terminación omega. El complemento directo, que es el acusativo, va a tener la terminación on. Y el vocativo, que son algunas frases que nosotros decimos, va a tener la terminación e, ¿ya? Ese es para el singular, y para el plural va a tener otra terminación, ¿sí? Y así hay varios tipos de declinación. Estoy diciéndole la declinación más fácil, que es la segunda declinación, y esto es para que podamos tener una correlación, ¿ya? En caso de los verbos, en el griego también se conjugan, y nosotros, por ejemplo, conjugamos en primera, segunda, tercera persona del singular, y también lo hacemos con el plural. Vamos a dejarlo solamente en el singular. Cuando decimos, por ejemplo, regalar, yo regalo, en el caso del verbo regalar, entendemos que la parte final es
esta es la raíz y esto es lo que varía. Por ejemplo, aquí está en su modo infinitivo. ¿Ya? Y nosotros cuando queremos conjugar la primera persona al singular, decimos yo regalo. Cuando queremos conjugar la segunda persona del singular, decimos tú regalas. ¿Ya? Él regala. Entonces, a través de la terminación vemos la conjugación y por lo tanto sabemos qué persona está ejerciendo la acción. En el griego también es así, ¿ya? Y también tienen conjugación. Y las terminaciones son, por ejemplo, omega, eis, ei. ¿Ya? Con estos elementos quiero hacer este ejercicio, ¿ya? Y que yo le llamo el griego trucho, que tiene que ver con que yo voy a conjugar y declinar esta oración en castellano. Solamente eso, conjugación y declinación. Y lo demás queda igual, las raíces quedan igual, ¿ya? Entonces voy a decir Juan, y que es el nominativo, le voy a poner la terminación os. Regala, regal, y la terminación del regala, tercera persona singular, ya no es la A, sino es él. Vamos a dejar el artículo igual y vamos a variar la última vocal. Entonces, cuando es complemento directo es acusativo, y en acusativo la terminación es on. Y la terminación del complemento circunstancial, que es infinitivo, es u o si lo quieren leer así, ya, pero este es un diptongo que se pronuncia como u. Entonces a Mari, y vamos a variar el complemento indirecto, que es dativo y que según esta tabla es omega y tiene esa rayita abajo, la iota suscrita, ¿ya? Entonces nosotros podríamos decir así: Juanos regalei un vestidón de lino amarillo, ¿ya? Entonces, con esto yo quiero mostrar, voy a ponerle acento así como para distinguirlo, esa es una idiota. Yo quiero demostrar con esto de que en el griego eso es lo que tenemos que hacer, pero las raíces van a ser las griegas, obviamente, ¿ya? Pero esa es la forma que adquiere el griego. Se dan cuenta que todo va marcado de distintas formas de acuerdo a la función que va a cumplir el elemento en la oración. Por lo tanto, con esto nosotros podemos decir que en griego todo cambia. Así, todo cambia. Lo primero. En griego siempre tenemos que distinguir cuáles son las raíces. Y desde ahí, y desde la terminación que tiene la palabra, pues vamos a poder distinguir entonces qué función cumple en la oración. ¿Ya? Todo cambia y tenemos que los verbos se conjugan. Tal vez tú puedes decir, eso es obvio, los verbos se conjugan. No es tan obvio, en el inglés los verbos no se conjugan. Y los sustantivos se declinan. Este cambio que están sufriendo de acuerdo a su función en la oración se llama declinación. ¿Ya? Lo segundo que tengo que mencionar es que hay que no importa el orden que tenga las palabras dentro de la oración, no importa el orden. Porque si yo, por ejemplo, pongo Mario regalé un vestidón de linón Juanos, por ejemplo, y saco esta no cumple mucha función, la saco, ¿ya? Entonces yo puedo saber que no es que María le regale el vestido de lino a Juan, sino que es al revés, porque Juan siempre va a estar con la marca de nominativo y él va a ser, por lo tanto, el sujeto de la oración y no importa en qué orden esté. Ahora, ¿el griego tenía un orden? Sí tenía un orden,
Y lo que estamos súper seguros de Riego es que casi siempre el verbo estaba al final, ¿ya? El alemán también tiene así, el verbo está al final, entonces uno tiene que saber todas las circunstancias, todos los complementos, hasta que se da cuenta de cuál es la función que se está ejerciendo, porque el verbo lo ponen al final. Entonces, no es que todas las oraciones se hagan así, pero la mayoría de ellas se dice así. Entonces, por lo tanto, queridos alumnos, no va a importar el orden que tengamos de los elementos de la oración, sino que va a importar cómo está terminando, cómo está declinado y cómo está conjugado, ¿ya? Voy a ir con la última oración donde vamos a volver a practicar esto. Y la oración dice así: el apóstol de Dios saluda al hermano de Roma. Como le saluda, le dice: hola. Ya. Vamos a hacer esto ya más rápido. Entonces decimos que el apóstol, ¿verdad?, es el sujeto, de Dios es un complemento circunstancial, saluda es el verbo, ¿verdad?, al hermano, el complemento indirecto, y de Roma es nuevamente otro complemento circunstancial. Y esto es lo que yo le llamo una frase, ¿ya? Entonces, el apóstol, como es sujeto, por lo tanto va a ser nominativo. El complemento, bueno, voy a terminar esto. El apóstol, lo voy a poner aquí al final. El apóstolos, el complemento circunstancial es el genitivo. El complemento indirecto es el dativo. Y el otro complemento circunstancial va a ser nuevamente genitivo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué me marca cuál es el complemento circunstancial o genitivo? El de. Ahí lo tengo nuevamente. Entonces, podríamos decir así: el apóstolo de Dios son. Ahorita estoy declinando. Él saluda, por lo tanto, es la tercera persona. Normalmente es salud de al hermano de y ahí tenemos la primera oración. Hola en esta frase decimos que es vocativo, no es cualquier frase, tenemos que distinguir esa frase en la cual una persona se dirige a otra, ¿ya? Esta se le llama el vocativo y es cuando se invoca, cuando se da una orden, cuando se saluda, todo ese tipo de cosas va en vocativo. ¿Cómo se declina? Aquí está, con una épsilon. Entonces yo tendría que decir olé rufe, ¿ya? Y de esa forma yo estoy también declinando esta frase. Entonces, con este ejemplo lo que quiero demostrar es que tenemos primero que tener súper claro las funciones que cumple cada palabra en la oración para imaginarnos qué es la declinación. Esto es muy superficial, está muy sencillo, pero de esa forma quiero que nuestras mentes comiencen a relacionar lo que son las declinaciones de acuerdo a la función que tenga la oración. Entonces va a cambiar su terminación, ¿ya? Y de esa forma nosotros vamos a poder distinguir. Nosotros no traducimos desde el castellano al griego, nosotros leemos directamente desde el griego y traducimos al castellano. Es al revés. Por lo tanto, cuando yo tengo una oración en griego, después para pasarla al castellano tengo que tener en cuenta eso, la terminación, para ver el orden en el cual voy a armar la oración, ¿ya? Entonces, si yo tengo mi verbo al final, en castellano no lo puedo poner al final porque nosotros no hablamos así. Nosotros tenemos que ponerlo en el lugar, después del sujeto. Identificar cuál de todas estas palabras es nominativo, esa va primero. Después viene el verbo, nosotros hablamos de esa forma, ¿ya? Y después, a menos de que haya un complemento circunstancial ahí
suelto por ahí, entonces lo tenemos que unir de acuerdo a la función, a la palabra que está complementando, ¿ya? Y espero que con esta breve explicación podamos tener un poco más claro de qué se tratan los casos, de qué se trata la declinación y relacionarla con nuestro castellano que nosotros no declinamos, ¿ya? Muy bien, que Dios les bendiga.